Tengan un buen día, queridos estudiantes. Hoy iniciamos el año con una nueva clase de educación cultural y artística. La clase de hoy tiene un encadenamiento de las clases anteriores que se les ha presentado, como la plurinacionalidad y sus aportes a la cultura nacional. Hemos hablado de diferentes culturas, etnias que se encuentran a lo largo y ancho de todo nuestro Ecuador. También el Estado plurinacional e intercultural. Se ha enviado una actividad formativa para que puedan desarrollarla. Luego hablamos sobre los fundamentos del Ecuador, fundamentos sociales del Ecuador, nuestros hermanos indígenas. También hemos compartido sobre la llegada de los españoles a América, todo lo que conllevó este cruce de culturas, todo lo que propició también el cambio de interculturalidad, la resistencia indígena, y hemos visto también que en todo el Ecuador, como les comentaba hace unos segundos, existen varias nacionalidades, es decir, no podemos identificarnos o decir que en Ecuador solamente hay un tipo de raza, un tipo de... No, hay varias, es decir, y eso es el gráfico que les estoy presentando. No solamente podemos decir que los indígenas se encuentran en la sierra, también hay hermanos indígenas en la Amazonía, en el oriente, y por qué no decir en la región insular y Galápagos. Luego presentamos un trabajo en el cual no se envió ninguna actividad. Y la clase del día de hoy va a ser Fundamentos Sociales del Ecuador, pero ya vamos entrando a otro momento, al tipo el mestizaje, a que por qué se produjo este mestizaje. Y el objetivo va a ser analizar y valorar cada uno de los fundamentos sociales del Ecuador indígena, afroecuatoriano, mestizos, montubios, como un camino a la comprensión de otra sociedad y la armonía social. Es decir, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, formamos parte de este bagaje de culturas que tiene el Ecuador. Aquí hay un saber previo, ¿te sientes mestizo? ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a responder con la lectura. Esta mañana vamos a ir respondiendo cada una de estas. Ya, aquí nos dice otra, aquí nos presenta otra pregunta. Nos dice, ¿fue el mestizaje un elemento de desarrollo de los pueblos americanos? Vamos a responderlo, como les digo, con el pasar de la clase. Ahora sí, está un poquito más grande esto. Y aquí nos dice, el mestizaje es un proceso que se produjo por parte de la conquista y la colonización de América. Estamos hablando de América Latina, América general. Y también podemos decir de Mesoamérica, que es Mesoamérica de México a la Patagonia, casi todos los países e islas del Caribe que se encuentran inmersas en este continente. Aquí dice, se consiguió el cruce sanguíneo entre blancos y europeos, sus descendientes y los indígenas. La formación de este vínculo se dio a través del matrimonio en pocos casos y una estrategia de adquirir tierras para poder o poder sobre el pueblo. Así se casaron españoles con hijas de cacique. Es decir, yo cacique, en vez de que mi hija sea empleada, esclava, yo se la doy a un español y mi hija puede tener hijos mestizos y este producto, este mestizaje, podían conservar la tierra. Es decir, esa era una estrategia que realizaban los españoles al momento de llegar a un lugar a colonizar. Continuamos. Y aquí nos dice, pero en la mayoría de casos, las uniones sanguíneas fueron producto de violación. La violación de las mujeres indígenas fue un detonante, es decir, cuentan en los libros, en los textos de la historia de hace mucho tiempo atrás, no de ahora, de que los españoles que llegaron aquí
no eran personas de bien, no eran personas que venían a brindar un conocimiento. Ellos venían a llevarse las riquezas, venían a conseguir las mujeres de nuestros pueblos, a violarlas y hacer un sinnúmero de barbaries que, como le comentaba, como en los textos o las páginas de la historia nos las han narrado a nosotros. Aquí también dice, hubo muchos mestizos que nacieron de uniones de españoles con indias, luego fueron abandonados por sus padres, se criaron con sus madres, y también nos dice aquí, viviendo en la pobreza, se llamaban bastardos ilegítimos. Unos hijos legítimos reconocidos pudieron acceder a otras condiciones de vida, es decir, las personas que eran productos de las violaciones tenían el producto, tenían el bebé, pero ese bebé no era reconocido ante ellos. Ese bebé no era, se puede decir, legítimo de un matrimonio, porque nunca se consumó el matrimonio. ¿Ya? Vamos avanzando un poquito y nos dice aquí, las mujeres españolas no participaron de este mestizaje. Ellas no se juntaron con indios o negros, porque lo consideraban vergüenza y deshonra. Es decir, ya cuando hubo la colonización, ya cuando se asentó aquí el imperio, podemos llamarlo de esta manera, ellos comenzaron a traer a sus mujeres, comenzaron a traer a su familia. Y también muchas personas han hecho documentales, historias, películas, largometrajes de esto. Porque hay unas personas que le han nacido el amor por el mestizo, por el negro, por el cholo, como le decimos nosotros. Y hay personas que no. Aquí tenemos nosotros el penúltimo párrafo que nos dice, en la colonia únicamente los españoles o criollos tenían derechos para educarse, para participar en política, para ello era necesario tener un apellido español y vestirse como tal, es decir, parecer antes que ser y cumplir con las formalidades que posibilitaban la adquisición de derechos, el privilegio del mestizaje. Fue fuerte rechazo la sociedad colonial. Procuraron negar sus orígenes de indios o negros o parecerse a lo más posible a los españoles, asimilando posturas de superioridad sobre otros grupos. Es decir, aquí vemos una persona con su hijo y un español allí. Puede que sea un mestizo, puede que sea una persona que adquirió poder, pero tenía que vestirse, tenía que parecer, tenía que ser, y más que todo, de esa manera podía permanecer en esta clase social de los privilegiados. Aquí dice, el padre de Eugenio Espejo fue un indio de Cajamarca. A decir del cura Zambisa, fue apellidado Chuchín, su apellido, luego lo cambió a Espejo. De Santa Cruz hace más bien referencia a la devoción religiosa, a que el padre de Espejo fue paje del religioso del fray José del Rosario y su madre María Catalina Aldaz, y la arañal fue hija del esclavo, fue esclava liberada. Es decir, Eugenio Espejo, un prócer de la independencia, él también tuvo sus orígenes, se puede decir, indígenas, pero con el pasar del tiempo, él se cambió el apellido y lo conocieron de otra manera. Ahora, el mestizaje cultural lo voy a abordar de otra manera, lo voy a poner en sus pantallas y vamos a verlo, vamos a abordarlo a través de un video. Estos videos por lo general se extienden bastante, pero vamos a tratar de presentarlo en uno no tan largo, que les ayude en América a comprender lo que estamos nosotros tratando de desarrollar. La idea es que lo que usted aprenda no se le olvide, lo que usted aprenda se quede en su mente
se quede para siempre. Hispanoamérica surge como el resultado de dos culturas, la tradición Aquí nos dice Hispanoamérica. Se lo conoce como Hispanoamérica, se lo conoce como Mesoamérica, a nuestro continente. Hispano porque hablamos español y no está hecho cuenta Estados Unidos, no está hecho cuenta Canadá, solamente está desde México a la Patagonia, como le dije, del norte al sur. ¿Esto nace de qué? De la corriente española, por eso todos los países que estamos ahí son hispanos. Ahí también está Brasil, pero Brasil tiene su propio idioma, porque los que colonizaron a Brasil fueron los portugueses, y en Portugal ellos hablan ese idioma, por eso en Brasil hablan portugués. También tenemos islas del Caribe que tiene, perdón, un momento, ahorita no se le puede contestar. Tenemos esto, tenemos islas del Caribe que hablan franceses, que hablan alemán, que hablan otro tipo de lengua, así que vamos con a los atender. españoles y las culturas indígenas existentes en el continente americano. Siglo XVI. España imbuida de una cultura predominantemente humanística. Las culturas americanas, quienes contaban con un sistema de escritura y cuya actividad era el cultivo de la tierra. En vísperas de la llegada de Colón a tierras americanas, la población indígena se encontraba desigualmente repartida en el territorio. Estos núcleos de población conformaban diversas etnias. Su asentamiento se produjo en regiones con las condiciones más favorables, permitiéndoles desarrollar una agricultura adecuada, realizar artesanías, obras arquitectónicas y practicar algunos cultos religiosos. Los incas, una tribu quechua cuyo poderío se fue fortaleciendo a partir del año 900, desde el Valle del Cusco, extendiéndose por el noroeste de Argentina, Perú y Bolivia hasta llegar al Ecuador y por el sur llegando hasta el centro de Chile. Los mayas abarcaban la península de Yucatán y parte de Centroamérica, expandiendo hacia el norte su influencia. Los aztecas o mexicas dominaban el centro del actual México y, como los incas, estaban en proceso de integrar un poderoso y auténtico reino. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón. El auge que el comercio europeo comienza a experimentar desde el siglo XI, basado en las relaciones económicas que estableciera con Oriente, donde se abastecía de productos como especias, objetos de lujo y oro, el empuje económico se relaciona con los avances científicos que hacían progresar la navegación y el conocimiento sobre las características de la Tierra. De ahí que los viajes pudieran ser cada vez más largos, incentivando a los espíritus aventureros a recorrer los desconocidos confines marítimos. Colón estaba convencido que se podía llegar hasta las Indias siguiendo la ruta de Occidente. Es un hecho que murió creyendo que las tierras en las que desembarcó el 12 de octubre de 1492 y anexó a la corona española eran la India. En 1501, Américo Vespucio, durante una expedición a las actuales costas brasileñas, demostró que el Nuevo Mundo no eran las Indias orientales. El descubrimiento y la conquista estaban en pleno desarrollo. Los protagonistas europeos del proceso de conquista eran originarios de la península ibérica, principalmente del centro y sur de España. Eran hombres de edad mediana, entre 30 y 45 años, con poca experiencia militar. Entre ellos se encontraban campesinos, labradores, artesanos, que con la ilusión de superar su condición y acceder a privilegios sociales, poder, riqueza, honra y fama que en Europa estaban reservados a la nobleza, se aventuraron en la conquista y poblamiento de estas tierras, a cargo de líderes como Balboa y Cortés, y quienes habían contribuido en mayor medida a su organización y financiamiento como Francisco Pizarro. Esto nos da a nosotros una oportunidad de comprender cómo fue la llegada, cómo participaron, cómo se desarrolló el intercambio cultural. Hasta ahí está todo bien. Ellos llegaron con sus barcos. Cristóbal Colón pensaba que era India, pero después, con el pasar del tiempo, empezaron ellos a darse cuenta que no era la India y comenzaron a
se puede decir, Vamos a a hablar de un aspecto especialmente bonito tener de la conquista contacto de América sexual con con nuestras José Javier nativas, Esparza, y el de allí es nacimiento de donde un nace mundo el mestizo, mestizaje, porque las otras ¿ya? potencias coloniales europeas no se mezclaron con las poblaciones conquistadas. Los españoles sí, y en eso, como en otras cosas, nos parecemos más al Imperio Romano que al imperialismo francés o inglés. A propósito de este mestizaje hispanoamericano, la leyenda negra ha acusado a los españoles de abusar brutalmente de las poblaciones sometidas, y la rosa ha mostrado a los conquistadores como humanitarios caballeros que estrechaban lazos de amor sin mirar raza ni condición. Vamos a contar la verdad, que debe de estar en un punto medio. ¿Cómo y por qué hubo mestizaje en América? De ahí nació la hispanidad. Pues efectivamente, Cristina, o sea, ni una cosa ni la otra. Hombre, la primera razón por la que hubo mestizaje en América fue esta, de que las mujeres, para la mayoría de los pueblos amerindios, eran objeto de cambio. Es así de claro. Era rarísimo el paraje al que llegaban los españoles y cuyos naturales no les ofrecieran un buen número de mujeres en prenda de amistad. ¿Y las mujeres participaban, se dejaban, abrazaban a los españoles? Pues me imagino que de mala gana se dejarían, pero se dejaban porque ese era el estatuto de la mujer en las sociedades indias. Un caso ejemplar es el de la primera gran mujer india que aparece en la aventura española en América, que es Marinelli Tenepatl, la Malinche, cristinada como Doña Marina, claro. que fuera novia de Hernán Cortés. Entre otros, sí. Bueno, fue crucial. Entre otros. No, es verdad, fue crucial para la conquista, porque gracias a ella pudieron entender los españoles las lenguas indígenas. Pero lo interesante es ver cómo se cruzó Doña Marina en nuestras vidas, porque fue efectivamente en la conquista de México, como contabas. Bernal Díaz del Castillo, el cronista, lo contó de esta manera. A 15 días del mes de marzo de 1519 vinieron muchos caciques y principales del pueblo de Tabasco y de otros comarcanos, y trajeron un presente de oro y mantas de las que ellos hacen. Y no fue nada este presente en comparación de 20 mujeres, y entre ellas una muy excelente mujer, que se dijo Doña Marina después de vuelta cristiana. La primera española que dio a luz fue, ya hacia 1540, Isabel Romero, esposa de Francisco Lorenzo. En la orilla del río Magdalena parió una niña, María. Lo más impresionante es lo del Potosí, donde las españolas no podían parir por la altitud. Estaba a 4.300 metros. Las gallinas tampoco daban pollos, por ejemplo, ¿no? Hasta 1598 no nació un niño de Blanca, un niño español en el Potosí. Se llamó Nicolás Flores. Fue un 24 de diciembre. Mira tú qué cosas. Pero para entonces la sociedad americana ya era un mundo mestizo. Hay casos portentosos, como el del marinero Álvaro en México, que en 3 años tuvo 30 hijos de las indias y vivía con varias de ellas en concubinato. Bueno, lo de Álvaro es una barbaridad, pero aunque de manera no tan prolífica, la situación era más o menos la norma. Es decir, casi todos los conquistadores tuvieron hijos. Aquí voy a hacer un stop y vamos a darnos cuenta en el primer recuadro que voy a poner, o en la primera imagen que ustedes ven ahí arriba. Le voy a poner un color fucsia para identificarlo de una mejor forma. Esta imagen de aquí es la imagen original. Este es un cuadro pintado que da remembranza o hace alusión a cómo fue la familia española en cierto punto, y luego cómo se va vinculando o cómo se va adaptando a las diferentes etnias que han habido por el paso de los españoles, por el paso de la historia, podemos decir, porque en la actualidad somos productos del mestizaje. No sé el alumno que me diga que es español, que es blanco o que tiene otro tipo de etnia, pero aquí por lo general en Ecuador somos mestizos, indios, negros, criollos, mestizos, como los quieran llamar. Somos el resultado de una mezcla de diferentes culturas. Y aquí en cambio vemos un hombre blanco, una mujer negra o afroamericana. ¿Por qué le llamamos afroamericana y no se le llama negro? Porque el respeto a la etnia de ellos es hacer un pequeño recuerdo de dónde viene esta raza. Esta raza es afrodescendiente, proviene de África. Ellos llegaron también con los barcos en el momento de la colonia y también fueron esclavos, pero con el pasar del tiempo ellos tuvieron ya su participación activa también. Y vemos acá
a otros tipos de personas. Ya vemos un señor afroamericano con una mujer mulata y un hijo mulatito. Es decir, esto es la realidad, esto es lo que sucedió, esto es lo que sucede, esto es lo que se vive a diario en Mesoamérica, porque somos productos de la mezcla, somos productos de un mestizaje, somos una raza diferente. No podemos compararnos con los europeos, no podemos compararnos con otro tipo de raza, con los asiáticos, ni con otros que haya en el mundo. Nosotros somos diferentes, somos únicos, tenemos diferente cultura, somos más alegres, somos más joviales. El español o el europeo es más reservado, incluso podemos hablar mucho de este tema, ¿ya? Aquí dice el mestizaje cultural. Durante la colonia se dedicaron a actividades artesanales, artísticas y unas pocos intelectuales que buscaban las diferencias de los indios. ¿Por qué nos llamaban indios? Porque ellos pensaban que llegaban a las Indias. El parecido físico de nuestros indígenas era relacionado con las personas indias. Por eso de allí el indio. Pero con el pasar del tiempo se fue dando cuenta el mundo entero de que no era la India, era América, y más que todo tenía un rasgo físico parecido. Ya, ahora, en la posición etnias que tiene el Ecuador, vemos que el mestizaje llega al 71.3%, el hombre montubio el 7.9% y las mujeres 6.8%, es decir, cambia entre hombres y mujeres, pero por allí va el dato estadístico. El indígena 7%, los afros 7%, los blancos 6%, es decir, no hay mucho blanco en el Ecuador. El profesor es medio clarito o medio quemadito, pero yo me considero mestizo, porque soy producto del mestizaje. Y lo más rico que nos gusta a nosotros es los alimentos, ¿no es cierto? En la costa tenemos el plátano, la yuca, el pescado. Aquí es raro decir, a mí no me gusta un plátano, un verde, un maduro asado, un corviche. Es decir, eso está en el paladar de nosotros, en la dieta de nosotros. ¿Qué va a comer hoy día en el almuerzo? Un plato de arroz con un pedazo de pescado y un patacón o una ensalada y una sopa de alguna cosa. Es decir, eso es la cultura de nosotros. Hasta el alimento. En la sierra no comerán el arroz, comerán el mote, comerán el garbanzo, comerán la haba, que también tiene buenos nutrientes, comerán el melloco. En la Amazonía comerán el maito, el pescado de agua dulce, como se lo llama, con yucas también porque vive en una zona tropical. En la Amazonía, en la región insular, comerán un buen calamar, un buen pulpo, un buen alimento que provenga del mar, porque ellos tienen bastante mar. Para hacer el recuerdo, la primera semana enviamos nosotros a hacer una actividad que después quedó suspendida. La segunda semana se envió un cuestionario. Este de aquí, lo que pasamos fue la tercera semana que no se envió actividad, y hoy en el mestizaje se va a enviar una actividad que tiene relación a las clases que se ha compartido en esta mañana. En la página 124, usted va a realizar, elabora una definición de lo que comprendiste del mestizaje. No quiero que me ponga una línea o que me ponga 3 palabras. El mestizaje es el producto de la relación del blanco con el negro y salió el mestizo. No, algo que sea con peso, que sea que tenga criterio, que piense, que se esfuerce, mínimo unas 3 líneas. Y aquí esto está muy fácil, lo pueden escribir y lo hacen en un cuadernito, y de esta manera colaboramos con los demás chicos, porque de esta manera ahorramos también, compartimos los textos también, porque esto es lo que nos estamos trabajando. El mestizaje es producto de ¿qué? La creación de un vínculo sanguíneo entre indígenas. Usted pondrá A, B, C o D. El mestizaje fue utilizado como
una estrategia de ascenso social, y ahí se va a dar cuenta. La tercera explica breve la consecuencia de la exclusión social de los mestizos en la sociedad colonial. ¿Qué pasaba con los mestizos en la sociedad colonial? ¿Ya? Y aquí nos dice de las siguientes formas de expresión de elementos culturales, identifica cuál pertenece a las culturas mestizas, indígenas y afro. Voy a poner la A, donde vea afro, la I de indígena y la M de mestizo. Años viejos, 31 de diciembre, ¿a quién le pertenece eso? La procesión de Semana Santa, ¿a quién le pertenece eso? La chicha de jora, que es riquísima esa con una comidita. La marimba, ¿a quién le pertenece? La música de JJ, de Julio Jaramillo. Puede ayudarse, pregúntele a su mamá, pregúntele a su papá. Si su papá es moderno, los actuales no ha de saber mucho, pero pregúntele al abuelito. La vestimenta occidental. El jaguar loco, qué riquísimo. El encocado de pescado. El diablo Uma es un bailarín que anda vestido con una ropa diferente a la de la costa. Por ahí ya le voy a dar el pase del niño, la humita, el quicho, el castellano. Y de esta forma, aquí nos dice trabajo colaborativo, pero ese trabajo lo va a hacer personal. Ya, mejor no lo hace, ya, mejor no lo hace. Solamente lo hacemos hasta el número 4. 1, 2, 3 y 4. Y se terminó la clase de hoy. Eso ha sido todo por hoy. Muchas bendiciones a todos. Gracias por conectarse cada vez más y aprender con este servidor.